Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias. Gracias. Será muy interesante mantener la idea bien clara de que quien escribe esta breve lectura es San Pablo. San Pablo, que sabe perfectamente lo que está diciendo porque él ha sentido esto, ¿no? Esta es una breve lectura que sobre todo se utiliza mucho en los días de los mártires para significar todo lo que Dios ha hecho con ellos, pero también para significar todo lo que Dios hace con todo cristiano, definitivamente. Hoy celebramos una memoria de un grupo de santos grandísimos del siglo XVIII, siglo XIX, de Corea. Y llama mucho la atención que la mayoría eran laicos. Había un sacerdote que era el que lo dirigía, pero la mayoría eran laicos, un grupo enorme de laicos que habían decidido seguir al Señor en este país y llevaron la fe y pues sufrieron la persecución. Pero al mismo tiempo se cumplió en ellos esta breve lectura. Si a mí me gustaría que nosotros nos detuviéramos en el verbo consolar. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra, el verbo consolar. Primero dirigido a Dios Padre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. La primera entonces es el consuelo que Dios Padre da a los que se acercan a Él, ¿no? Porque Él es el Padre de Jesucristo, Él es el Padre de la misericordia y es el Padre de todo consuelo. Y luego dice, Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los otros que están en tribulación. Entonces, el segundo elemento es recibir nosotros para nosotros también dirigir a otros, a los demás, vamos a ponerle aquí. A nosotros nos consuela Dios para después consolar a los demás. Y sería muy interesante, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por el mismo Dios, nosotros somos consolados por Dios para consolar a los demás. Ese es definitivamente, esa es la definición del martirio, esa es la definición del apóstol, esa es la definición de todo mártir. Porque sí es cierto que los sufrimientos de Cristo, que es el primer mártir, el prototipo de todo martirio, entonces el prototipo de todo mártir es Cristo nuestro Señor. Porque sí es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo nosotros se rebosa nuestro consuelo. 6 veces la palabra consuelo. Entonces, por eso insisto en eso. Hay que recordar que el que escribe esa breve lectura es San Pablo. San Pablo experimentó el consuelo. Pero miren, otra cosa interesante es que el consuelo tiene una doble vía. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Nosotros consolamos a Cristo en la medida en que asumimos su cruz.
Y Cristo nos consuela a nosotros para que podamos soportar su cruz. El consuelo tiene una doble vía. Cuando nosotros asumimos la cruz, nuestra cruz de cada día, cuando el Señor mismo nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Entonces, en esa misma medida en que yo asumo mi cruz, consuelo a Cristo, consuelo a Cristo. Insisto en eso por tercera vez, consuelo a Cristo. Si yo tomo mi cruz como debo tomarla, Cristo es consolado. Pero al mismo tiempo, en la medida en que nosotros tomamos esa cruz, el mismo Cristo nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos anima. Todo mártir es entonces mártir porque Cristo lo fortalece. Cristo lo fortalece, Cristo lo consuela, pero al mismo tiempo también nosotros somos consolados por Cristo. Recordar siempre esta breve lectura debe ir unida a otra lectura famosa de San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo. Y por eso yo puedo decir que Cristo me consuela y yo consuelo a Cristo. Ojalá que nosotros seamos conscientes en ese sentido.